revelado, lo que escuché en casa de mi prometido me transformó de manera inesperada y conmovedora. La noche era cálida y la casa relucía con una opulencia que Sofía no podía ignorar. Las luces doradas iluminaban rostros sonrientes, pero ella se sentía como una sombra entre ellos. Su prometido, un abogado reconocido, la había presentado a su familia, y entre risas despreocupadas, ella solo podía pensar en el bullicio de su barrio, en su laboratorio repleto de retos y en las dudas que siempre se cernían sobre su cabeza. Cada bocado de comida exquisita parecía pesar en su estómago, recordándole la distancia entre su vida y la de aquellos a su alrededor. Escuchó historias de superación mientras su futuro suegro narraba anécdotas de personas influyentes que habían luchado desde sus inicios. La voz autoritaria de él resonaba en su mente como un eco persistente: el sacrificio y la perseverancia son los verdaderos motores del éxito. Esa frase la atravesó como una flecha. Sofía recordó sus noches largas en el laboratorio, el esfuerzo constante por demostrar que su origen no definía su habilidad científica. Pero allí, en ese salón adornado, se dio cuenta de que su trabajo era opacado por la sombra del prejuicio. Las miradas atentas de los demás parecieron deslizarse por su piel, desnudando su labor bajo el brillo de su afecto por un mundo que jamás la había considerado suficiente. Regresó a su departamento con el eco de las palabras resonando en su mente, pero en lugar de iluminación, encontró confusión. Su corazón se debatía entre la determinación de avanzar y el terror a ser juzgada por intentar brillar en un espacio que parecía destinado a otros. Su proyecto de investigación, una idea que había guardado celosamente por miedo a ser descalificada, se comenzó a transformar en un monstruo que la acechaba. ¿De verdad puedo dar un paso hacia adelante?, se preguntó una y otra vez. La duda era un monstruo voraz que crecía con cada segundo de contemplación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, era solo un avance de su presentación. La idea la perseguía, pero cada vez que intentaba formularla frente a sus compañeros, la receptividad era fría, como una brisa glacial en pleno verano. Una idea de alguien como tú no puede prosperar, dijo uno de sus colegas, y esas palabras la golpearon como un puñetazo. La rabia y la desesperación burbujearon dentro de ella, y Sofía se dio cuenta de que esto no solo era sobre su trabajo, era una confrontación con su propio ser. Los recuerdos la atormentaban. Esa tarde revisaba un viejo álbum familiar cuando encontró la carta que cambiaría todo. La descubrió arrugada entre fotografías arriesgadas de su abuelo, quien también había sido un investigador, anhelando el mismo camino que ella temía tomar. La revelación la impactó: él había renunciado a su sueño para asegurar el bienestar de su familia. La mezcla de orgullo y dolor le estrujó el corazón. Era justo que ella, con todas sus aspiraciones, diera un paso hacia adelante si eso podía significar traicionar su legado familiar. Despojándose de la culpa, una nueva llama comenzó a arder dentro de ella. Miedos y esperanzas luchaban por el protagonismo en su interior. ¿Qué obstáculos tendría que atravesar para cerrar la brecha entre su historia y la de su abuelo? En medio de la confusión, se sentía más viva que nunca, pero cada paso hacia adelante era también un paso que la alejaba de lo conocido, de la seguridad inquebrantable de su pasado. La anticipación de su presentación la invadía, pero el miedo a fallar la mantenía anclada en la incertidumbre mientras el reloj avanzaba. Cuando llegó el día, su mente bullía en un torbellino de emociones. Había llegado el momento de demostrar no solo su valía, sino también de honrar aquella historia de un abuelo que había dictado su vida. ¿Pero podría realmente conectar su legado con su propia pasión por la ciencia? La sala estaba llena y cada mirada parecía clavarla alas de hierro en el pecho. La tensión alcanza su punto máximo, y antes de que hablara, a Sofía solo le quedaba un pensamiento: esta era su oportunidad de enfrentarse al mundo y a sí misma.
El silencio se transformó en un eco ensordecedor cuando Sofía tomó la palabra. Las luces la iluminaban como si fueran focos de juicio, y la multitud, que hasta ese momento estaba absorta en conversaciones triviales, se volvió hacia ella. Sintió que cada mirada era un peso que la sometía, pero también un desafío. La presión en su pecho se intensificó, y tuvo que cerrar los ojos por un instante, buscando anclar su mente en el propósito de su presentación. Iniciar un cambio en nuestro entendimiento sobre. Comenzó, pero su voz titubeó. ¿Por qué sonaba tan frágil? En un instante, visualizó la carta de su abuelo, el hombre que había sacrificado su sueño, y entendió que la valentía que necesitaba estaba presente, no podía permitir que su historia se ensombreciera nuevamente. Sin embargo, la duda, ese monstruo familiar, comenzaba a retorcer su mente una vez más, recobró la compostura y prosiguió, sintiendo una chispa de resolución. Mi investigación se centra en el impacto que nuestras raíces tienen en la ciencia que desarrollamos. Las palabras fluyeron como una corriente eléctrica, y por primera vez, se sintió conectada a su propia narrativa, uniendo su legado familiar con su propia ambición. Sus colegas, inicialmente escépticos, comenzaron a prestar atención. Esa chispita de expectativa hizo que su adrenalina aumentara, haciéndola más fuerte, pero, en la primera fila, un compañero la miraba con desdén. Era el mismo que había menospreciado sus ideas anteriormente. Su expresión se erguía como un muro, un recordatorio de que la lucha no era solo contra la incertidumbre interna, sino contra la incredulidad externa. Esa imagen de desaprobación la golpeó, pero también la impulsó. Con cada palabra, el peso de sus dudas se fue transformando en alimento para su determinación. Mi abuelo siempre decía que renunciar a los sueños es dejar de vivir. Y eso es lo que he hecho por demasiado tiempo. La sala parecía absorber sus palabras, y por un breve momento, el aire se volvió denso con las emociones de sus asistentes. Había tocado una fibra sensible, algo profundo que resonó entre ellos, quizás una chispa de empatía o una revelación sobre sus propios sacrificios. Al llegar al clímax de su presentación, su voz se tornó más firme. Hoy, quiero plantar una semilla para que podamos cultivar ese entendimiento y reconocer la diversidad de nuestras experiencias como fuerza impulsora en nuestras investigaciones. Sentía cómo la pasión inyectaba fervor y vida a sus palabras. Su razón de estar ahí se consolidaba en esas afirmaciones, el aplauso que siguió fue un torrente, una confirmación de que su historia resonaba, de que su voz había encontrado un eco. Sin embargo, esa euforia no fue suficiente para esconder la verdad. No todos estaban convencidos. La mirada de su compañero seguía fija en ella, llena de desafío, como si esperara atacarla en cuanto el evento finalizara. La sensación de victoria se volvió doble, pues sabía que aún podría encontrarse con la resistencia. Sofía salió de la sala sintiéndose expuesta, pero una nueva claridad empezaba a formarse en su mente. La lucha que había comenzado en su interior ahora se iba afianzando como un viaje. Podría convertir este momento de triunfo en una plataforma capaz de sostener su esencia científica y personal. Mientras caminaba hacia el laboratorio, su mente empezaba a dar vueltas en la posibilidad de un nuevo enfoque. Quizás una iniciativa que recogiera las historias de aquellos que, como su abuelo, habían tenido que renunciar a sus sueños. Pero esa idea, aunque emocionantemente prometedora, también presentaba un dilema, requería tiempo, esfuerzo y el enfrentamiento a su colega, quien seguramente no dejaría pasar la oportunidad para atacar de nuevo. En ese instante, una pregunta resonó en su interior: ¿estaba dispuesta a armarse de valor nuevamente y desafiar la corriente? Con un ritmo constante en su corazón, Sofía sabía que el verdadero desafío recién comenzaba, y esa idea latente de un proyecto más grande podría ser la clave para su crecimiento, no solo como investigadora, sino como mujer decidida a atreverse a soñar. La tensión del futuro la envolvió, y eso la impulsó hacia adelante. Al mirar por la ventana del laboratorio, una sensación de incertidumbre y emoción se unió en su oración silenciosa. ¿Podría realmente cambiar el paradigma que siempre la había limitado? En el resquicio de esa esperanza, un nuevo desafío la esperaba, y ella estaba lista para enfrentarlo, incluso si el mundo no estaba necesariamente preparado para escucharla. Sofía se detuvo frente a la ventana del laboratorio, el aire fresco de la mañana le despejaba las ideas,
pero la imagen de la mirada despectiva de su colega la seguía persiguiendo. Había hecho algo importante, había desafiado sus propios límites y había revelado la voz que había estado ahogada por años. Sin embargo, ahora tenía que sostener ese impulso, como un fuego que debía alimentarse antes de extinguirse. La idea de crear un proyecto que recolectara las historias de aquellos que habían renunciado a sus sueños se convirtió en una obsesión. Desde el momento en que terminó su presentación, Sofía había visualizado el impacto que ese trabajo podría tener no solo en su comunidad profesional, sino en ella misma. Un impulso para dejar de ser una mera observadora y pasar a ser una agente activa del cambio. Esta iniciativa podría equiparla con las herramientas necesarias para estar en una posición aún más firme frente a las críticas. Mientras se sentaba en su escritorio, un cuaderno de notas desgastado aguardaba su atención, lleno de garabatos, observaciones y fragmentos sobre la ciencia que la había cautivado desde la infancia. Sofía comenzó a anotar ideas sobre cómo podría llevar a cabo ese proyecto. Historias que importan, anotó como posible título provisional. Quería que cada narración fuera un puente que conectara no solo el sacrificio, sino también los sueños que aún palpitan en el corazón de quienes los vivieron. Sin embargo, una sombra de duda resurgió. ¿Podría realmente traducir esas historias en un formato que fuese valioso para la comunidad científica? ¿Cómo podría abordar esta investigación sin despertar la burla de su colega, quien ya había hecho comentarios sarcásticos sobre su enfoque más emocional que racional? La lucha interna de Sofía se intensificó, debía encontrar una forma de combinar la emotividad de estas historias con la precisión científica. Recordó un pasaje del libro que su abuelo había dejado, donde hablaba sobre la importancia de la narración en la transmisión del conocimiento. Esa conexión era crucial. Para darles voz a aquellos que habían sido silenciados, debía aprender a articular no solo su dolor, sino su valor. La ciencia y la narrativa no tenían que ser opuestas, podían coexistir, como su propia dualidad. Mientras avanzaba en su análisis, su mente se dirigió nuevamente a su colega. Sabía que se había ganado su desprecio, pero no podía permitir que eso la detuviera. Con cada idea, cada historia que esbozaba, su determinación crecía. Se preguntó, ¿cómo podría presentar este proyecto de manera que incluso su oponente más feroz no pudiera ignorarlo? Para lograrlo, necesitaría una estrategia sólida y convencer a otros de su valía. Esa tarde, mientras se preparaba para regresar a casa, un mensaje emergió en su teléfono. Era de su prometido, Sebastián, quien le preguntaba si podría acompañarlo a compartir una cena con su familia. Sofía sintió un escalofrío de anticipación, un deseo de conectar y compartir sus propias vivencias. Aquella visita podría abrir puertas inesperadas, tal vez, incluso su familia podría ofrecerle perspectivas que no había considerado. Mientras se duchaba, la idea de la cena la envolvía como una burbuja de optimismo. El entorno familiar de Sebastián parecía un lugar seguro donde las historias florecían con naturalidad, un contraste con la frialdad y el escepticismo que había sentido en el entorno académico. Podría presentarle su nueva idea y obtener valiosos comentarios. Al llegar a la casa de su prometido, la calidez del ambiente la abrazó. Las risas y los murmullos de su familia la hicieron sentir que pertenecía a algo más grande. La noche avanzó entre anécdotas y complicidad. Sin embargo, lo que sucedió más tarde la marcaría profundamente. Mientras escuchaba las historias de los seres queridos de Sebastián, sintió una chispa de revelación que cambiaría su rumbo por completo. ¿Qué sueño sacrificó tu familia por ti?, preguntó la madre de Sebastián con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Esa simple pregunta resonó en el corazón de Sofía, provocando una serie de introspecciones que desatarían preguntas que jamás se había atrevido a formular. En ese instante, comprendió que el próximo paso podría no solo ser recoger historias de sacrificios ajenos, sino también confrontar sus propios miedos y sueños no cumplidos, revelando una parte de sí misma que había dejado enterrada. Aquella cena no solo sería una experiencia social, sino el inicio de un viaje transformador hacia la comprensión de su propio legado y lo que significaba realmente luchar por sus sueños. La inquietud creció en su pecho. ¿Estaba dispuesta a abrir esa puerta más allá de las historias ajenas? ¿Podría permitir que sus propias heridas se convirtieran en una fuente de fortaleza? La noche apenas comenzaba a desvelar las preguntas indispensables que probablemente definirían su camino.
Sofía se despertó al día siguiente con la mente saturada de reflexiones. La cena en casa de Sebastián había sido profundizadora, pero el peso de la pregunta de su madre aún la acompañaba: ¿qué sueño sacrificó tu familia por ti? Esa interrogante no solo resonaba en su cabeza, sino que había comenzado a desgastar sus defensas. Estaba atrapada en un ciclo de recuerdos y emociones que era difícil de sacudir. Mientras se preparaba para el trabajo, se sintió casi como un impostor. Las dudas sobre su capacidad para combinar sus ideas con la rigurosidad científica se volvieron más amenazadoras. Recordó la mirada despectiva de su colega y ese sentimiento de desprecio creció en su interior. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no deseaba dejarse llevar por el miedo. Una chispa de motivación brillaba en su interior, algo que la impulsaba a seguir adelante, a confrontar sus propios sacrificios. Durante su trayecto al laboratorio, se detuvo brevemente en una librería. Atraída por una sección de biografías, eligió un libro que prometía contar historias inspiradoras de individuos que habían superado el fracaso. Sintió que esas narrativas podrían no solo servirle como referencia para su proyecto, sino que podría encontrar paralelismos con su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, se planteaba explorar no solo las historias ajenas, sino también la suya. Al llegar a su escritorio, un renovado sentido de propósito la invadió. Sofía buscó en sus notas las ideas que había comenzado a esbozar y decidió que ese día iba a dedicar su esfuerzo a estructurar su proyecto. Necesitaba construir un marco claro y poderoso que pudiera sostener sus visiones más audaces. Sin embargo, el antagonismo de su colega se cernía ominosamente en su mente. Debería demostrar que este enfoque no es solo válido, sino fundamental, pensó, así que se sentó y comenzó a bosquejar la propuesta. Su mente se movía rápidamente, evaluando el impacto que podría tener en la comunidad científica. Cada historia que imaginaba le recordaba la importancia de la conexión humana en el campo de la ciencia, a menudo dominado por números y estadísticas. Aquí, quería una narrativa que encarnara más que meras cifras. Quería explorar la valentía detrás de cada sacrificio. Mientras escribía, la idea de incluir su propia historia se volvía más atractiva. Pero rápidamente, una sombra de duda empañaba su entusiasmo. ¿Y si nadie se interesa por mis luchas? ¿Si solo soy vista como una mujer que se queja en lugar de una científica seria? Pensar así la paralizaba, pero a la vez, sentía que esa era una oportunidad de mostrar vulnerabilidad y autenticidad. Con cada palabra, su sentencia de autocrítica comenzaba a desvanecerse. Decidió que no podía dejarse atar al miedo. En un acto de desafío personal, preparó un pequeño apartado en su proyecto que exploraba sus sacrificios y sus sueños olvidados. Sería un acto de valentía, un paso hacia la legitimidad de su propia voz. Sin embargo, cuando un mensaje de su colega la interrumpió, heló su corazón. Era un recordatorio de una reunión programada para esa misma semana, donde tendría que presentar su propuesta. El escepticismo de su colega la acechaba como un ave de presa, y su propia resolución se tambaleó. ¿Qué harán de mí cuando escuchen mis ideas?, se preguntó. Ese encuentro se vislumbraba cada vez más como una prueba de fuego. Sofía no solo tendría que defender su proyecto, sino también su lugar dentro de un entorno crítico que había desestimado su potencial. La tensión acumulándose en su interior la preparaba para una confrontación inevitable. En ese momento, conocía una verdad crucial: su viaje no tenía un retorno. Había tomado la decisión de exponer sus miedos y vulnerabilidades y hacer de estos una fortaleza. Caminaba hacia un futuro incierto, pero cada paso que daba era un movimiento hacia la autorrealización. Mientras se preparaba para el día, la pregunta original de la madre de Sebastián seguía resonando. Pero ahora se sentía empoderada. Consciente de que su historia era relevante y merecedora de ser contada. ¿Podría ese enfoque, incluso la inclusión de su propia lucha, ser la llave que abriría nuevas puertas en su carrera? El encuentro se avecinaba con una mezcla de ansiedad y resolución. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era solo lo que diría ante su colega, sino también lo que esa revelación significaría para su propia identidad. La idea de confrontar no solo a otros, sino a sí misma, era un camino que había comenzado pero que la llevaba a un destino inesperado.
Mientras las horas avanzaban, Sofía se dio cuenta de que en sus manos llevaba no solo un proyecto, sino la oportunidad de transformar no solo su vida, sino la percepción que otros tenían de su valor. A medida que la reunión se acercaba, se preguntó, ¿qué pasará cuando exponga mi verdad? Esa inquietud, lejos de ser limitante, se convirtió en el combustible que la llevó a encontrarse cara a cara no solo con su colega, sino con el desafío más grande de todos, su propio miedo a ser vista y valorada. La mañana de la reunión llegó con una mezcla de incertidumbre y expectativa que pesaba en el aire. Sofía se despertó con la luz del sol colándose por la ventana, pero en lugar de sentir esa calidez reconfortante, la sensación de presión en su pecho la mantenía alerta. El temor al juicio de su colega, ese mismo que había nublado sus pensamientos desde su última conversación, se transformó en una fuerza que, aunque incómoda, se sentía inevitablemente motivadora. Mientras se vestía, hizo un repaso mental de su propuesta. Las palabras que había esbozado y las ideas que había reformulado se agolpaban en su mente, como si esperaran ser liberadas. Hoy es el día, se dijo, reconociendo que esta reunión no sería solo una evaluación de su proyecto, sino una oportunidad para reivindicar su voz. Cualquier anhelo de ser la científica que todos esperaban debía ser iluminado por aquel rayo de autenticidad que había comenzado a descubrir dentro de sí misma. El trayecto hacia el laboratorio se volvió, inesperadamente, terapéutico. Sofía respiraba profundamente, enfocándose en la idea de que su verdad era, en sí misma, una herramienta poderosa. Aún así, el recuerdo del escepticismo de su colega la seguía acechando. Pero en lugar de permitir que esa negatividad la aplastara, decidió utilizarla como un trampolín. Se repetía, voy a darles algo en qué pensar. Tengo una historia que contar. Al llegar, notó cómo el ambiente estaba cargado de tensión, un eco de su propia inquietud. Había llegado el momento de presentar su propuesta ante el comité, y al encontrar a su colega en la sala, no pudo evitar que un escalofrío la recorriera. La mirada de él denotaba el desafío, como si ya hubiera decidido que iba a desmantelar su idea. Sin embargo, en ese instante crucial, Sofía optó por no dejarse consumir por la incertidumbre. Se sentó en la mesa con un propósito renovado. La sala comenzó a llenarse de colegas. El murmullo inicial pronto se disipó cuando Sofía sintió que todos la miraban. Era como si un silencio expectante la envolviera. Con cada palabra que empezó a pronunciar, la sensación de estar expuesta se transformaba en poder. Comenzó a entrelazar su propia narrativa con los datos y argumentos que respaldaban su propuesta. Hablo de sus sueños, de las expectativas familiares que la habían moldeado, de esos momentos en los que su voz había sido silenciada y cómo eso había nutrido su búsqueda de un enfoque innovador. Las historias que había leído la semana anterior ahora cobraban vida a través de su exposición. Poco a poco, la mirada atenta de su colega comenzó a cambiar. De la crítica a la curiosidad, un pequeño pero significativo avance. Sofía se sentía más segura. Cada frase que pronunciaba daba peso a su historia, y por ende, a su existencia como científica. Pero entonces, en medio del fervor de su discurso, algo le retumbó en la mente: si su colega decidía volver a atacar, tendría que estar lista. Preparar un contraargumento que desafiara no solo sus ideas, sino también su carácter. Después de un intenso intercambio de preguntas y respuestas, el momento culminante llegó. Su colega levantó la mano, su tono era desafiante. ¿Qué hace que tu experiencia sea más relevante que la de otros científicos que han dedicado años a este campo? La sala se tensó. Hubo un instante de silencio, el aliento de todos parecía contenido. Sofía sintió como el aire se volvió denso. Sin embargo, en lugar de retroceder, se dio cuenta de que ese era el momento que había estado anticipando. Con firmeza en la voz, miró a su colega a los ojos. Porque la ciencia no existe en un vacío. Mis sacrificios no son solo historias, son la brújula que me guía hacia un enfoque más humano. Si no integramos nuestras experiencias en nuestra investigación, ¿cómo podremos esperar que el público se relacione con la ciencia? Un murmullo de aceptación comenzó a surgir entre los presentes. La percepción de su lucha fue resonando en la sala. Sofía había dado el primer paso para visibilizar su verdad. Sin embargo, sintió que una nueva pregunta giraba en su interior:
cuanto más debería revelarse para hacer de su lucha un camino claro hacia el respeto profesional que anhelaba. La reunión concluyó, pero aquella inquietante duda la acompañó. Este fue solo el comienzo. Tenía que prepararse, esto no era solo un cambio en su carrera, era una transformación de su identidad. Mientras miraba por la ventana, el cielo desdibujándose entre sombras y luces, preguntándose, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar por ser escuchada? La semana posterior a la reunión fue un torbellino de emociones y reflexiones. Sofía se sumergió en la rutina del laboratorio, pero la inquietud por su próximo paso la mantenía en un estado de alerta constante. Era evidente que había atravesado una barrera al exponer su historia, pero el eco de aquellas palabras desafiantes aún reverberaba en su mente. Mientras realizaba experimentos, sus manos trabajaban mecánicamente, pero su mente estaba lejos, contemplando sus interacciones con el comité. Fue entonces que decidió hacer un cambio deliberado en su enfoque. Si su colega había puesto su experiencia bajo la lupa, tal vez debería plantear más preguntas sobre sus propias capacidades. Se repetía en voz baja que el desafío no era solo externo, sino también una invitación a descubrir su verdadero potencial. Una tarde, tras la jornada laboral, se encontró revisando películas de documentales sobre científicas innovadoras. Las historias de mujeres en ciencia le proporcionaban una inspiración fresca. En la historia de cada una había un hilo conductor, la perseverancia a pesar de la adversidad. Pero más allá de eso, comenzó a notar patrones en su forma de narrar la ciencia. Había un matiz personal y humano que generaba conexión y generaban una atracción casi magnética. Era hora de que ella también tejiera esa narrativa. Esa noche, al regresar a casa, se sentó a escribir. Sin darse cuenta, las palabras fluyeron con una intensidad que nunca había experimentado. Se dedicó a explorar la intersección de su vida personal con su carrera científica, revelando cómo las experiencias cotidianas moldeaban su pensamiento. Mientras plasmaba sus ideas en papel, pensó que podría compartir su historia no solo en un artículo académico, sino también a través de un blog que abarcara tanto la ciencia como el ser humano, una plataforma donde las dos realidades coexistieran y reclamaran visibilidad. Este sería su nuevo paso hacia la reivindicación. Días más tarde, se reunió con unos amigos y salió a tomar algo con ellos. En medio de la conversación, uno de sus amigos, un escritor talentoso, le pidió que le contara sobre su experiencia en la reunión. Al relatar lo ocurrido, el brillo en sus ojos y su pasión eran palpables. Tienes que seguir adelante con ello, le dijo su amigo. Tu historia puede resonar con muchas personas. ¿Por qué no lo compartes más allá de estos muros? Sus palabras fueron como un rayo que iluminó el camino. Sofía sintió una oleada de emoción, pero también de duda. ¿Estaba realmente preparada para abrirse tanto, para ser vulnerable ante un público más amplio? El temor a la crítica resurgió, pero esta vez era diferente, había ganado un sentido de urgencia. Si algo había aprendido de su experiencia reciente, era que su voz tenía el poder de inspirar. Con cada palabra que su amigo pronunciaba, Sofía se daba cuenta de que su batalla no solo era interna, sino también un llamado a actuar como defensora de su propia narrativa. Ahí, en ese pequeño bar, comenzó a visualizar no solo su blog, sino también el potencial de convertirlo en una serie de artículos que mostraran la ciencia a través de lentes diferentes, que revelaran su vibrante humanidad. La idea la devolvió a su antiguo dilema, pero transformada. La pregunta en su mente ya no era solo acerca de lo lejos que estaba dispuesta a llegar, sino cuánto podría impactar a los demás. La ambición no era nueva, pero en este contexto se sentía renovada, más auténtica. Sin embargo, el eco de las palabras de su colega persistía. Mientras se marchaba del bar, una idea surgió: podría organizar un encuentro informal con otros científicos en su campo. Un espacio en el que la vulnerabilidad y la ciencia pudieran entrelazarse, desafiando las nociones preestablecidas. Mientras caminaba hacia su casa, una mezcla de excitación y ansiedad la invadió. Tradicionalmente se había apegado a la estructura de su carrera, pero ahora estaba lista para ampliar esa definición. La aventura apenas comenzaba, a medida que se sentaba en su escritorio, lista para esbozar aquel primer blog, la sombra de la duda surgió de nuevo. ¿Cuánto estaba dispuesta a abrirse? Y si lo hacía, ¿podría esto cambiar no solo su percepción individual,
sino también la de un público que aún no conocía? La incertidumbre volvía a caer sobre ella, pero esta vez sentía que era el momento de avanzar, no de retroceder. Así fue como su mente se llenó de preguntas, unas cuantas intrigantes, carentes de respuestas definitivas. Esa noche, con una marea de emociones en el pecho, Sofía se preguntó, ¿sería esto el camino hacia una excelencia auténtica o simplemente una exposición innecesaria? La semana siguiente marcó un punto de inflexión. Sofía, impulsada por la primera chispa de creatividad, se sintió segura al adentrarse en su nuevo proyecto. Con cada día que pasaba, su blog tomó forma, rompiendo las barreras de la autopreservación que solía construir. La balanza entre la vulnerabilidad y la resistencia parecía haber girado a su favor. Una tarde, mientras investigaba sobre temas relevantes y relevantes para su primer artículo, se encontró atrapada en un dilema. Una de las pioneras en biología molecular, cuya trayectoria había admirado desde siempre, había sido objeto de terribles críticas y hostigamiento a lo largo de su carrera. Esa reflexión encendió una ira latente en ella. Si esa científica había perseverado frente a la adversidad, ¿por qué no podía hacerse escuchar ella también? Ese reconocimiento emocional surgió casi como un mantra, empujándola a seguir adelante. Se sentó frente a la computadora, su café frío a un lado, y comenzó a teclear. Sus dedos danzaron sobre el teclado mientras su historia cobraba vida. Al escribir sobre sus fracasos y éxitos, sobre sus miedos y logros, se dio cuenta de que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su voz. Allí había una mezcla catártica de emociones, algo que no se limitaba solo a la ciencia, sino que resonaba en cada lector potencial como un eco común de lucha. Al día siguiente, decidió compartir un borrador de su primer artículo con un par de colegas de confianza. La elección no fue fácil, la ansiedad se apoderó de ella cuando presionó enviar. Después de unos minutos que parecieron horas, recibió comentarios. Uno de ellos la sorprendió. Un colega, en quien siempre había visto una figura distante, reveló que también había sentido la presión de cumplir con las expectativas en su trabajo, y que esas experiencias compartidas podrían ser una poderosa herramienta para desterrar el miedo en la comunidad científica. Esta confrontación sincera la llenó de una mezcla de alivio y determinación. Sofía se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía ser una herramienta de conexión. Esta fue la primera vez que sintió que sus inseguridades no solo eran su carga personal, sino que también podían servir para encender conversaciones importantes. Las palabras de apoyo de sus colegas la instaron a seguir creando. Cada mensaje era una victoria en sí misma. El fin de semana siguiente, se acercaba el día de su primer encuentro informal con otros científicos. Estaba nerviosa, pero la emoción superaba con creces a la ansiedad. En la previa, se dedicó a revisar su lista de invitados, buscando por cada nombre una pequeña historia que pudiese invitar a la conexión durante el evento. Quería que sus colegas sintieran que su historia tenía un lugar en la mesa, que sus experiencias no eran únicas, sino parte de un tejido colectivo. Mientras organizaba el espacio y preparaba las sillas, el eco de sus propios temores retumbaba en su interior. Pero esta vez no estaba sola. Cada persona que se sumara a la conversación sería una voz en un mar de historias, un testimonio del desafío. Había llegado el momento de hacer visibles esas historias invisibles, de constituir un espacio de seguridad para aquellos que también habían sentido que su camino en la ciencia debía ser recorrido en silencio. La noche cayó y las luces se encendieron suavemente. En la intimidad del lugar, Sofía miró a su alrededor y supo que, independientemente de lo que sucediera, su decisión de alzar la voz ya había hecho la diferencia. Pero, en un instante agridulce, se preguntó, ¿podría realmente sostener este nuevo rol que se había impuesto a sí misma? ¿Sería capaz de construir una comunidad sólida a través de su vulnerabilidad, o se vería aplastada por la ansiedad y el juicio ajeno? La revelación de que su historia personal podría ser una llave hacia otros también la llenó de un profundo sentido de propósito, y así, con un suspiro entrecortado, se preparó para comenzar. En ese instante de incertidumbre, su corazón latía. Desafiante y lleno de esperanza. Lo que ocurría en aquel pequeño encuentro podía convertirse en algo mucho más grande, pero solo si su disposición a estar expuesta perduraba ante las dudas.
Así que, mientras su voz comenzaba a resonar en el espacio, se preguntó, si compartía esta vez quién era realmente, ¿podría finalmente liberarse de las expectativas ajenas y abrazar su autenticidad? Sofía respiró hondo mientras observaba a su alrededor. Las caras de sus colegas, algunas conocidas y otras completamente ajenas, reflejaban una mezcla de incertidumbre y emoción. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era solo un regalo que había decidido ofrecer, era una invitación a que otros también compartieran sus experiencias. El nerviosismo se fusionó con un renovado sentido de propósito. Tomó el micrófono y se preparó para hablar, pero en ese instante, sus pensamientos comenzaron a invadir su mente. No podía hacer esto sola. ¿Y si su voz no resonaba? ¿Y si las críticas, tantas veces temidas, regresaban con más fuerza? Sin embargo, la imagen de esa científica que había admirado la llevó a recordar sus propios desafíos. Los mayores logros surgen de las experiencias difíciles, murmuró para sí misma. El primer par de minutos transcurrieron lentamente, su voz temblorosa rompía el silencio, y con cada palabra, la tensión comenzaba a desvanecerse. Habló sobre su trayectoria, acerca de ser una mujer en la ciencia, de cómo había sentido el peso de las expectativas ajenas. Mientras se desnudaba emocionalmente, sus colegas comenzaron a asentir, algunos intercambiaban miradas que mostraban entendimiento. De repente, un hombre en la esquina, que parecía ser uno de los más escépticos, levantó la mano. Sofía sintió el nudo en su estómago apretarse aún más. ¿Crees que realmente esto puede cambiar algo?, preguntó, desafiando su sinceridad. La pregunta estaba llena de inconformidad, y un murmullo se extendió entre el grupo. Sofía tomó un segundo para calmar su ansiedad e hizo un esfuerzo consciente por mantener la compostura. No puedo prometer cambios inmediatos, pero abriendo este espacio para hablar, podemos comenzar a crear un entorno más sincero. Todos en esta sala hemos lidiado con el juicio y la presión, quizás es hora de que lo discutamos. El hombre bajó la mirada, pareciendo reflexionar sobre su respuesta. A medida que la conversación avanzaba, más voces comenzaron a surgir en el grupo. Historias sobre la lucha, la presión y la soledad comenzaron a encontrarse. Así, Sofía comprendió que había algo poderoso en las experiencias compartidas. La colaboración comenzó a reemplazar la crítica, y la tensión que antes reinaba se disolvía lentamente en un aura de camaradería. Una de sus colegas compartió cómo había sido objeto de comentarios hirientes por parte de reproches y chistes despectivos. Me hizo sentir que no debería estar aquí, confesó con los ojos brillantes de lágrimas. Sofía se sintió impulsada a responder, uniendo los hilos de la conversación, si nos unimos, si nos apoyamos, tal vez transformemos esta narrativa. Con el tiempo, Sofía notó cómo su voz se afianzaba, como el estar allí, al frente, les confería a todos un sentido de pertenencia. Pero cuando todo parecía tomar forma, otra pregunta la interceptó, ¿y si fallamos? ¿Y si el miedo sigue ganando? Este desafío era concreto y desolador, enfrentarse al miedo constante a fracasar era, quizás, su mayor lucha. Pero una chispa de determinación la empujó a pensar que al menos intentarlo era un paso hacia adelante. Decidió Guthrie, apoderándose de la situación, caminar en la incertidumbre puede ser aterrador, pero al menos podemos hacerlo juntos. No estamos solos en esto. Los murmullos, que antes eran de duda, ahora eran de acuerdo. Sofía se sintió más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, dentro de ella, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de seguir construyendo este espacio de diálogo cuando la trama del miedo amenazara con crecer en su interior nuevamente? El eco de sus temores antiguos reverberó en su mente. Mientras la noche avanzaba, y las historias continuaban fluyendo, sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, redefinir su rol no solo en este espacio, sino en su propia vida. Su necesidad de aceptación y validación era un monstruo que debía enfrentar. La oscuridad ya había caído, y mientras el último comentario resonaba suavemente en el aire, un pensamiento en su mente retumbó con fuerza, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para ser auténtica, viviendo sin la constante carga de lo que otros pudieran pensar? Sofía salió de la sala con una mezcla de alivio y agitación. Había compartido más de lo que había planeado,
y aunque se sentía fortalecida, el peso de las palabras todavía la seguía. En su mente, aquel encuentro había sido un ritual donde cada confesión había hecho resonar en ella una verdad olvidada, la importancia de su voz, de su historia. Sin embargo, al intentar darle sentido a la conmoción que había provocado en su interior, una pregunta comenzó a emerger con más fuerza: ¿estarían realmente dispuestos a escuchar lo que tenía que decir? Pasaron los días, y mientras se adentraba en su rutina habitual, no podía evitar recordar fragmentos de las historias que había oído. Las experiencias de sus colegas habían abierto las compuertas de su propia vulnerabilidad, revelando facetas de su vida que había mantenido ocultas. Esa noche, cuando la inevitable mirada de su prometido la sorprendió mientras reflexionaba, supo que debía compartirle lo que había vivido. Estuve en una charla entre colegas, comenzó, y se detuvo. Las palabras parecían agotarse en su pecho. La mirada de él era curiosa y expectante, lo que la hizo dudar. Este era un momento decisivo, debería abrirse completamente o seguir a la defensiva, manteniendo la imagen que todos esperaban de ella. Finalmente, Sofía decidió arriesgarse. Hablamos sobre nuestro miedo a ser juzgados y cómo eso afecta nuestras decisiones. Me siento a menudo como si no tuviera un lugar, como si cada paso que doy fuera observado con lupa. La reaccionó de inmediato. Su prometido frunció el ceño, y, a pesar de su deseo de comprender, su inquietud era palpable. Pero, Sofía, interrumpió, ¿acaso no estás donde te has ganado estar? Tienes un futuro brillante por delante. Su comentario resonó en su mente, sacudiendo la base de su confianza. Ese es el problema, replicó ella, su voz casi un susurro. Todo el mundo ve el éxito, pero no escucha el proceso que implica. Escuché a mis colegas hablar de su lucha y su dolor, y me di cuenta de que, en muchas ocasiones, yo también he sentido que no pertenezco del todo. Mientras hablaba, la presión que había sentido en su pecho comenzó a liberarse. No obstante, al mismo tiempo emergía otro desafío más profundo, su necesidad de aprobación. Su voz se tornó vacilante al recordar el desfile de expectativas que la rodeaba. Como si alguien hubiera rasgado un velo que había estado cubriendo su verdadera esencia, ella se sintió expuesta, su inercia, el deseo de agradar, se convirtió en un lastre. Quizás lo que realmente debo hacer es encontrar mi voz, ser más auténtica, pensaba, al observar los gestos de comprensión que se dibujaban en el rostro de su prometido. Este reconocimiento de su propia identidad comenzó a afianzar en ella un deseo profundo de transformación. Pero, ante todo, le surgía otra inquietud: ¿cómo se vería este cambio en su vida profesional y personal? La conversación se tornó más intensa y reveladora, pero también surgieron nuevas preguntas. ¿Y si al abrirse completamente a los demás, perdía a las personas que hasta ahora habían sostenido su imagen de éxito? Esa contradicción la mantenía en una lucha interna. El regreso a su espacio de trabajo se veía ya inevitablemente marcado por esa batalla entre la esencia de ser verdadera y la presión de ser aceptada. Cuando la noche llegó y se preparaba para dormir, el eco de su propia voz resonaba en su mente. Ser auténtica es aterrador, pero es el único camino. Sin embargo, el enfrentamiento con sus propios miedos no había hecho más que comenzar, y mientras se acomodaba en la cama, una última idea la inquietaba. ¿Qué sucederá cuando me encuentre de nuevo en la sala llena de susurros y miradas críticas? Sofía se despertó una mañana. El sol brillaba intensamente y una sensación de determinación comenzó a llenar su ser. Había tomado la decisión de dejar atrás las dudas que la habían atormentado por tanto tiempo. No se trataba solo de un deseo de ser escuchada, sino de un compromiso profundo consigo misma y con su legado. Mientras se preparaba, su mente estaba centrada en cómo convertir su vulnerabilidad en una fortaleza. La idea de su blog se transformó en una misión más grande: crear un espacio donde la ciencia y las historias personales se entrelazaran. Esto no solo sería un acto de autoconocimiento, sino también un llamado a otros para que alzaran sus voces. Se sintió revitalizada y lista para afrontar cualquier desafío que se cruzara en su camino. Al llegar al laboratorio, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y emoción. Decidió que era el momento de presentar su propuesta no solo a sus colegas, sino a toda la comunidad científica. Tenía que ser clara en su mensaje: la ciencia no debería ser una conversación exclusiva para unos pocos, debía incluir las historias que articularan el sacrificio y la perseverancia.
En ese instante, supo que estaba lista para compartir más allá de los muros del laboratorio. Durante su presentación, su voz resonó con una confianza renovada. Compartió su visión sobre cómo las narrativas personales podrían enriquecer la investigación científica, regalando a otros la oportunidad de conectarse con la ciencia desde un lugar más humano. Al finalizar, la sala estalló en un aplauso que la sorprendió. No solo había logrado captar la atención, había inspirado a sus colegas a pensar de manera diferente. Sin embargo, su mayor triunfo llegó cuando su colega escéptico se levantó después de la presentación y, con un tono genuinamente respetuoso, comenzó a cuestionar cómo podía contribuir al proyecto. Las miradas se tornaron hacia él, y Sofía supo que había cruzado una barrera. Si alguien como él podía abrirse a nuevas ideas, significaba que su esfuerzo estaba dando frutos. Los siguientes días fueron un torbellino de colaboraciones inesperadas, con colegas acercándose a compartir sus propias historias. Sofía se dio cuenta de que había creado un espacio donde no solo su voz era escuchada, sino también la de otros que habían sentido lo mismo. Cada colaboración era un paso hacia la construcción de una comunidad que abrazaba la diversidad y la autenticidad. A través de su blog y los encuentros que organizaba, empezaron a surgir iniciativas que fortalecían la conexión entre ciencia y humanidad. Su trabajo, una vez limitado a un laboratorio solitario, se transformó en un puente para muchas otras historias que necesitaban ser contadas. Con el tiempo, las miradas de juicio se convirtieron en sonrisas de apoyo. Sofía reconocía que había asumido un papel de liderazgo en su comunidad académica, pero, más importante aún, había encontrado su identidad en el proceso. Su legado no solo sería la ciencia que desarrollaba, sino también el espacio que había creado para las voces que habían sido silenciadas. En una ceremonia de premios, mientras recibía un reconocimiento como joven investigadora del año, recordó el eco de las palabras de su abuelo y cómo su sacrificio había marcado su camino. Ahora, se sentía finalmente capaz de honrar su historia, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían luchado en silencio. Sofía sonrió, sintiendo una confianza sólida y un reconocimiento importante de su competencia adquirida. Al final, ya no era la sombra que una vez fue. Había conquistado su lugar en la ciencia, y lo había hecho siendo completamente ella misma. El futuro se presentaba lleno de posibilidades y estaba lista para abrazarlo. Esta vez, la voz que se alzaba no temía ser escuchada, al contrario, explotaba de entusiasmo por los cambios que podían venir. Ahora, a todos ustedes que han seguido su camino, les imploro que no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias como esta alcancen las voces que necesitan ser inspiradas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su participación es crucial. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que la narrativa de superación personal llegue a donde tiene que llegar. Gracias por ser parte de esta historia.